Bienvenido a esta 13ª lección del paquete EWS0131. En esta 13ª lección vamos a ver el tema de el módulo MBTCU STD. Vamos a observar que este módulo dimensiona conductores de material cobre en situación de tensión de directa o corriente de directa. Para poder utilizar este módulo vamos a observar este bloque de ejemplo. Vamos a importar de el paquete, vamos a importar de hecho ese módulo MBTCU-STD. No se debe de olvidar que la palabra from y la palabra import son reservadas para el lenguaje de programación Python. Entonces del paquete EWS vamos a importar el módulo MBTCU-STD. En la segunda línea de este bloque de ejemplo vamos a hacer el llamado o la invocación del módulo MBTCU-STD y posteriormente hacemos la apertura y cierre de paréntesis. Aquí en esta segunda línea estoy mostrando los parámetros con los cuales trabaja este módulo. Tomemos en consideración que se le llama parámetros cuando se están mencionando las variables internas con las cuales trabaja el módulo, y cuando se menciona la palabra argumentos son los valores o magnitudes que se ingresan a ese módulo para poderlo utilizar. Entonces vamos a necesitar en este momento conocer todos los parámetros con los cuales trabajan. Son 12 parámetros desde la tensión de directa hasta el factor del conductor. Por tanto, vamos a conocer los parámetros con los cuales trabaja este módulo. El primer parámetro sería el parámetro VSD, que sería la tensión de CD dada en voltios. No debemos de olvidar que cuando se ingresan magnitudes o valores al módulo se le conoce como argumentos, y a las variables internas con las cuales trabaja este módulo se le conoce como parámetros. En este caso el parámetro VSD es utilizado internamente por el módulo. El segundo parámetro sería la corriente nominal. Esta se debe de ingresar en amperios. Debemos de tomar en cuenta que únicamente se ingresa la magnitud o valor, tomando en cuenta que esa magnitud se encuentra en amperios. El tercer parámetro con el cual trabaja sería el número de conductores por circuito. Podemos indicar 2 conductores por cada circuito para realizar la división de la corriente eléctrica. El cuarto parámetro es la longitud del circuito. Para este caso que estoy mostrando en la diapositiva sería la distancia, por ejemplo, del interruptor hasta la carga. Esa distancia debe estar en metros. El quinto parámetro sería la clase de conductor. Tenemos 3 opciones: clase A, clase B y clase C. Únicamente se ingresa el valor numérico entero que aparece entre los corchetes. El sexto parámetro sería la temperatura ambiente dada en centígrados. El séptimo, la pérdida de tensión porcentual de diseño. Únicamente se ingresa esa magnitud o valor sin el porcentaje. El octavo parámetro con el cual vamos a trabajar sería el modo de visualizar los resultados. Se tienen 2 opciones: el formato tabla y el formato lista. Esto ya lo hemos manejado en otros módulos. El formato tabla se utiliza para visualizar correctamente los resultados, y el formato lista se utiliza para poder exportar esos resultados. Entonces únicamente se ingresa el valor numérico entero que aparece entre los corchetes. El noveno parámetro sería el factor de sobrecorriente. Si se va a expandir la instalación o agrandar esa instalación en una cantidad considerable de tiempo, vamos a ingresar un factor para poder soportar esa carga en el futuro. El décimo parámetro es la temperatura de operación del conductor. Recordemos que los conductores de aislamiento PVC manejan temperaturas de operación de 60, 75 y 90. Vamos a indicar únicamente la magnitud. Vamos a mencionar también que el 11º y 12º parámetros son los factores de capacidad del dispositivo de protección y el factor de capacidad de corriente del conductor respectivamente. Entonces estos factores vienen de la norma oficial mexicana. En este caso se maneja habitualmente 1.25
que a fin de cuentas sería el 80% de la capacidad, por ejemplo, de la protección o del conductor. Y de hecho, no olvide que los conductores soportan una cantidad considerable de corriente, entonces no los podemos en este caso sobrecargar o llegar a su límite debido a las condiciones que rodea, por ejemplo, el conductor. Podemos observar que puede bajar o subir esa temperatura ambiente y modificar las características del comportamiento del conductor. Entonces generalmente manejamos 1.25, que a fin de cuentas es el 80% de la capacidad del interruptor de protección y de el conductor, en este caso en relación a su capacidad de corriente. Para poder esclarecer todas las dudas, en este caso del módulo MBTCU-STD, abordaremos este ejemplo número 5, que es bastante sencillo y también requiere un poco de conocimiento de los sistemas fotovoltaicos. En este caso, los sistemas fotovoltaicos manejan tensión DC. Antes de ingresar esa corriente y tensión al inversor, vamos a utilizar esta información que es del lado DC para poder dimensionar el conductor de una cadena de 5 paneles solares. En este ejemplo, el número 5, como había comentado, vamos a dimensionar el conductor de una cadena sencilla compuesta por 5 paneles solares. La distancia entre el controlador y el primer panel solar es, en este caso, de 15 metros. Aquí se está indicando la capacidad del panel solar de 500 watts y el modelo de ese panel solar. Si usted desea consultar las características de tensión, de circuito abierto y corriente de cortocircuito de este panel solar, lo puede hacer mediante el enlace que se proporciona en la parte inferior o también buscando a través del navegador el modelo de ese panel solar con magnitud de 500 watts. Por tanto, como vamos a manejar un sistema fotovoltaico sencillo, es necesario conocer la temperatura ambiente. En este caso se proporciona una temperatura de 25 grados centígrados para realizar el dimensionamiento de ese conductor. Por otra parte, también es necesario consultar la ficha técnica de este panel solar. Yo ya extraje la información necesaria para realizar el dimensionamiento. En este caso se requiere la tensión de circuito abierto de ese panel solar de la marca, en este caso JA Solar. Vamos a observar que para el modelo JAM66S30-500MR la tensión de circuito abierto es de 45.59 voltios y la corriente de cortocircuito es de 13.93 amperios. Tome en cuenta que la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y el estándar STC maneja como base 25 grados centígrados. Por lo tanto, no es necesario conocer los coeficientes de temperatura para la corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto que se están proporcionando en este segundo párrafo. Vamos a dejar esas magnitudes que aparecen como aparecen en ese segundo párrafo sin realizar ningún ajuste con los coeficientes. Vamos a necesitar, por lo tanto, realizar la importación del módulo y realizar unos pequeños cálculos para obtener esa tensión total del circuito, en este caso de la cadena de paneles solares. En este momento voy a iniciar el intérprete. Vamos a iniciar el intérprete con lo que sería el apartado de Collaboratory. Vamos a utilizar Collaboratory para abordar este ejemplo número 5. Se realiza la instalación del paquete, específicamente la versión 0131. Posteriormente vamos a importar el módulo MBTCU STD. En este momento vamos a hacer la importación de ese módulo. No olvide que Collaboratory realiza el autocompletado. Vamos aquí a dar enter, hacemos la invocación o el llamado del módulo, abrimos y cerramos paréntesis para consultar los parámetros con los cuales trabaja. Vamos a ingresar en este caso el primer argumento, que sería la tensión. Voy a regresar a las diapositivas para tomar la información necesaria. Vamos a necesitar la tensión de circuito abierto de 45.59.
45.59 por 5 paneles solares nos daría una tensión de 227.95, que sería la tensión DCD que debemos de aplicar en el primer apartado. 227.95 y voy a colocar .95. Voy a incorporarme a las diapositivas sin olvidar de hecho la corriente de cortocircuito. Aquí 13.95. La voy a colocar aquí para no olvidarla. Voy a regresar a los parámetros. En este momento ya ingresamos la tensión DCD en voltios. Tenemos 5 paneles en serie. Recordemos que la tensión se suma y 5 por la tensión de circuito abierto nos va a dar esa tensión que acabo de indicar. Posteriormente vamos a ingresar en este momento la corriente nominal. Como es un circuito en serie, la corriente es la misma para todos los paneles solares. Vamos a indicar esa corriente utilizando la corriente de cortocircuito. Vamos a colocar 13.95, una coma. Inmediatamente es necesario el número de conductores por circuito. Vamos a colocar 1, el de ida y de retorno. Va a ser únicamente un circuito, no vamos a hacer una división de corriente. Inmediatamente la longitud, es necesario indicar que pues se requiere particularmente la longitud del circuito desde el primer panel de 500 hacia el controlador. Se tiene una distancia de 15 metros particularmente. 15 metros, únicamente se indica la magnitud. La clase de conductor, tenemos 3 opciones. Vamos a indicar la clase A o también podemos indicar la clase B. Vamos a colocar clase A. Posteriormente necesitamos la temperatura ambiente. En el problema se indicó, en este caso, 25 grados centígrados. Vamos a colocar los 25. Posteriormente es necesario la pérdida de tensión de diseño. Para un sistema de generación vamos a utilizar 2%. Ok, vamos a indicar esa pérdida de tensión porcentual, en este caso con una magnitud de 2, que sería a fin de cuentas 2%. Quitamos ese porcentaje, únicamente ingresamos magnitudes o cantidades. Posteriormente es necesario indicar el modo de visualizar los resultados. Se tienen 2 opciones, formato tabla o lista. Indicamos el formato tabla con el valor numérico entero 1. Inmediatamente es necesario indicar el factor de sobrecorriente. Vamos a dejarlo como 1.0. No va a crecer esa cadena de paneles solares. Posteriormente, la temperatura de operación del conductor sería 60 grados centígrados. Vamos a colocar esos 60 grados centígrados debido a que no estamos rebasando esa corriente de 100. Posteriormente es necesario indicar los factores de el interruptor y el conductor. Vamos a empezar con el factor de el interruptor. Vamos a utilizar el 80% de la protección. En este caso vamos a colocar 1.25 y para el conductor también vamos a utilizar 1.25. Vamos a dejar ese pequeño margen para poder solventar esa necesidad en caso de que llegara a haber un cambio en las circunstancias donde se realiza la instalación. Vamos a empezar en este momento con ejecutar este apartado y observar lo siguiente. Propone en este momento el programa el calibre 12 y se observa en este caso una protección de 20 amperios. Tome en cuenta que los sistemas fotovoltaicos manejan protecciones del estándar IEC, por lo tanto existe una protección mucho menor a la de 20. En este caso está estandarizado para protecciones. Está estandarizado a fin de cuentas este módulo para protecciones de la norma oficial mexicana. Vamos a observar que el conductor que se propone para las cadenas es de 12. Podemos alterar un poco el resultado para poder proponer, por ejemplo, un calibre número 10. Por ejemplo, si llegáramos a observar que la instalación se va a realizar a raíz de suelo, es necesario aumentar la temperatura con los factores que aparecen dentro de la norma oficial mexicana. Pero si modificamos esa temperatura, es necesario también ajustar la temperatura de los paneles solares. Muy bien,
Entonces todo depende de las características con las cuales se desea trabajar. A fin de cuentas son dos temas muy distintos. De esta manera, al realizar el cálculo, se puede apreciar que el conductor para esta cadena de paneles fotovoltaicos es innecesario trabajar con un calibre 12 AWG. Aquí se está indicando una protección de 20 amperios. Recordemos que en los sistemas fotovoltaicos se trabajan protecciones del estándar IEC y existe una protección muy inferior a la que aparece en este programa, que está bajo la norma oficial mexicana. Entonces podemos observar que el calibre 12 sería el adecuado. Vamos a consultar los resultados. En este momento aquí tenemos lo que deberíamos de haber ingresado. Para este ejemplo número 5, la tensión coincide con lo que se ingresó. También la corriente, aquí tenemos 1393. Vamos a buscar aquí si aparece 1393, nosotros colocamos 1395, no hay problema, podemos colocar 1393. Vamos a observar también que las demás cantidades corresponden a lo que hemos indicado dentro de colaboratorio. Únicamente cambió unas décimas la corriente. Vamos a observar que nos da prácticamente el mismo resultado. Generalmente cuando se trabajan estos sistemas se procede a colocar un factor de conductor de 1.5 para mayor seguridad y eso nos daría un calibre 10 AWG. Pero todo depende cómo estemos plasmando o proyectando esa instalación fotovoltaica. Finalmente, con este ejemplo se ha culminado el aprendizaje del uso de este módulo. Usted puede implementarlo en otra situación bastante diferente. Únicamente se dimensionó el conductor y podemos observar que ha coincidido la información de manera satisfactoria. Por mi parte sería todo y lo espero en la próxima lección.